En el trabajo yo me veía con dinero. Y una voz me dijo, nadie puede servir a dos señores. Me lo dijo 2 veces, nadie puede servir a dos señores. Yo estaba trabajando 3 horas por día y yo sacaba $500 por día, trabajando 3 horas. Y Dios me habló esa palabra y entendí que era Dios que me estaba llamando, no era el pastor. Y dije, Señor, está bien, voy a ir, pero déjame que trabaje una semana más y me junto un dinero y me voy con dinero. ¿No? ¿Se entendió? Es slow, ok. Dios me dijo, Dios me habló, nadie puede servir a dos señores. Yo estaba ganando muy buen dinero y me quedaba por el dinero, no solamente por la iglesia. Pero Dios me quería llevar a otro lugar. Dios me quería llevar a Carolina del Norte. Y yo le dije, Señor, voy a ir, pero déjame que trabaje una semana, one week more, para llevar dinero y viajar con dinero. Tenía 3 camionetas, 3 o 4 camionetas tenía trabajo. Entonces le dije, Señor, una semana más le pedí a Dios. I said, God, I need one week more. Esa semana, this week, no vendí nada. No vendí nada. La última no. Dios me cerró la provisión. Y dije, ok, me voy a donde tú me llamas. Tuve que vender, me quedé con una sola camioneta, la más viejita, la que mejor andaba. Vendí las 3 camionetas con el dinero que pude y me fui. Y así comenzamos una iglesia. Y Dios me dijo, vas a ir ahí por una persona, por one people. Dios me movió por una persona. Y esa persona es un bebé, era un bebé en ese tiempo. Y cuando yo llegué a la iglesia, el bebé se congregaba la mamá con nosotros, habíamos crecido un poco, y el bebé se enfermó de muerte. Estaba muy enfermo. Estaba desahuciado. Le habían sacado los intestinos para afuera. El doctor decía que se moría. Los pastores principales decían, todo el mundo decía que se moría. La mamá decía que no. Y yo no decía nada, porque a mí me decían que era falso profeta, porque Dios me había mostrado que iba a ser pastor y yo dije que iba a ser un pastor. Entonces dijeron, dijo que iba a ser pastor y se está muriendo, es mentiroso. ¿Y dónde está? Y entonces le reclamé al Señor, el Señor se va a morir y vamos a quedar mal los dos. Le dije, yo porque dije que iba a vivir, y vos porque yo dije que vos dijiste. ¿Entiendes? ¿Y dónde están? ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo? No te dije que iba a ser pastor. Y me levanté. Y todo el mundo, ustedes lo veían el bebé llorando, gimiendo. Imagínense un bebé de 8 meses con los órganos afuera. El doctor decía, no va a vivir. Todo el mundo. Y yo empecé a decir, va a vivir. Y me llamaron, pastor, ¿estás seguro? Me dijeron. El pastor que me había invitado a trabajar con él. Y yo le dije, sí, Dios me dijo. Tenga cuidado, me dijo. No se preocupe, Dios va a vivir. Y una tarde, Dios me envía a orar por él. Y estaba la mamá, el bebé y yo, los 3. Y entonces cuando empecé a orar por él, empecé a orar por el bebé, y el bebé estaba ahí, quietito, con su tubo, oxígeno, todo, la mamá ahí, yo acá. Y yo quería hablar en español, yo quería orar en español. Y me salían lenguas espirituales. Y empecé a orar. 40 minutos orando por el bebé. 40 minutes pray for the baby. 40 minutos. A los 40 minutos, la oración se cortó. Y el bebé me agarra así, me dice, bueno, me agarra así, me agarra el dedo así, por la cura. Yo dejé la mano en la cura y me apretó fuerte el bebé. Me apretó fuerte y empezó a mover las patitas así. Dios lo tocó. Y empezamos a cantar con la mamá. Y el bebé empezó a cantar con nosotros. Los tres, el bebé, 9 meses ya tenía, adorando a Dios los 3. Y el bebé se empezó a sanar. Y yo me tuve que volver a Florida.
por los papeles. Y cuando voy al hospital a despedirme de la mamá y del bebé, todavía estaba en el hospital, me dice, mamá, todavía falta una operación, le van a hacer una operación más. Y yo dije, bueno. Y cuando estaba con él, con la mamá y el bebé, aparece el doctor y dice, señora, tengo que informarle algo. Yo dije, bueno, ¿qué pasó ahora? Dice, mire, no lo vamos a operar a su bebé, porque su bebé no tiene nada, está completamente sano, no sabemos qué pasó, no entendemos qué pasó, estaba desahuciado, se estaba muriendo y ahora está completamente sano. Y la gloria fue para Dios. Y Dios me mostró que me llevó por un bebé. Muchas veces Dios te va a mover con un propósito y no entendemos el propósito. Pero cuando Dios nos llama, nosotros somos diferentes personas. Hay un pasaje en Juan 10:10, dice que Satanás vino para matar, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. ¿Para qué viene el ladrón? ¿Para qué viene el ladrón? Matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Según la Biblia, en este texto. Juan 10:10. ¿Es Satanás? Y Jesús, ¿qué dijo? Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora repitan conmigo. ¿Para qué vino el Señor? Para que usted y yo tenga vida, pero no una vida sino más. No una vida que trabajo, que gano dinero, que está bien ganar dinero, ¿o no? Tener un dolarito, está bien, pero no es el propósito. Porque Dios te trajo a este país, Dios nos trajo a esta ciudad para hacer la obra de Dios. Y le voy a hablar de un varón, y antes le voy a mostrar algo. Amor, lo que estaba acá te llevaste. Lo que estaba acá, devolveme lo que estaba acá. Todo lo que estaba acá, devolveme. Todo lo que estaba acá. Lo que estaba acá, te llevaste todo lo que estaba acá. ¿Qué estaba ahí? Una cuchara, una cosa. Ah, bueno, necesitaba. Eso es una pregunta. La pregunta. Dios dice en la Biblia que había una, mientras mi esposa me trae las cosas que me estamos hablando de un ladrón, ¿no? Ella no es ladrona. No sabía. ¿Con qué? ¿Estas? Todo eso, sí, ponga. Sabía. Hechos. ¿Se acuerdan la vida de ¿saben quién era Saulo? El apóstol Pablo, ¿sí? Saulo. ¿Qué hacía Saulo antes de ser Pablo? ¿Qué hacía Saulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? ¿Y remember? ¿Saben quién es Pablo? El apóstol Pablo. La Biblia, Pablo. Okay. Fue un apóstol que él fue llamado apóstol después de que Jesús había resucitado. Y se encontró con Jesús iba a matar cristianos. Y se encontró con Jesús. Y Jesús lo tira del caballo, la cabalgadura. Y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le da un propósito en la vida. Él estaba por el camino equivocado. Él iba por el camino que no tenía que ir. Y se encuentra con Jesús. Pero la gente le tenía miedo porque lo conocía que era un asesino. Pero entonces Dios lo lleva con Ananías y dice en la Biblia que Ananías era un siervo de Dios. Y dice que, dice la palabra de Dios, que Ananías, Dios le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo estaba buscando el propósito de Dios para su vida porque él había estado equivocado. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuanto más mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para para apresar a todos los que invocan tu nombre. Ese era Saulo, una persona que perseguía a la iglesia de Dios. Pero se encontró con Jesús, y entonces Jesús le cambia la vida. Y lo manda a Ananías para que ore por él. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Ve, ¿por qué? ¿Qué tipo de instrumento era Saulo? Era un instrumento, ¿sabes lo que es un instrumento? Una herramienta, era una herramienta escogida. ¿No? Entonces, a ver, ¿quién sabe qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Una herramienta, un trinche. Un trinche, ¿qué es esto? ¿Tenedor? ¿Para qué sirve? Para comer. Es un instrumento. ¿Qué es esto? Sí. Knife. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? Para levantar helado, ice cream. Sí. Esto para servir ice cream. ¿Son iguales? No, son diferentes. ¿Qué es esto? Una cuchara, toma la sopa. Claro. ¿Esto qué es? Abrir las latas. Lata. ¿Son iguales? Son diferentes. Pero son escogidos. ¿Por qué? Porque si yo quiero tomar una sopa, me falta la cuchara. ¿Qué voy a agarrar? No voy a agarrar un tenedor. ¿Qué busco? Una cuchara. Me sacaron la cuchara. Si quiero abrir una lata, la lata si la abro con el cuchillo voy a tardar un montón. ¿Qué uso? El instrumento necesario. Pero también hay otros instrumentos. Tenemos, ¿no? Tenemos otro instrumento. ¿Qué es esto? Papel. Papel para limpiarse las manos, ¿no? Y tengo también otra cosa. Tengo otro más. Otro instrumento más. ¿Qué instrumento es este? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es útil, ¿no? Medio como para limpiarse, ¿no? Sí. Todos son instrumentos. Entonces la Biblia me enseña que podemos ser diferentes tipos de instrumentos. ¿Ya me está? ¿Entiendes? No todos somos iguales y no todos tenemos la misma función. Dice que Saulo era un instrumento escogido, pero la Biblia dice también en 2 Timoteo que habla de diferentes también tipos de instrumentos. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, por ejemplo, para comer, y otros para usos viles, papel higiénico. ¿Quién quiere ser papel higiénico? ¿Quién le gustaría ser papel higiénico? Como que no suena muy lindo, ¿no? Queremos ser instrumentos de oro, de plata. ¿Y cómo soy un instrumento para Dios? Dice que si alguno se limpia, no tiene que ver con el papel higiénico, pero de estas cosas, que son de las cosas que no son de Dios, se limpia del pecado, nos limpiamos de los malos pensamientos, nos limpiamos de las malas actitudes, nos tenemos que limpiar de todo lo que no es de Dios. ¿Tenemos cosas que no es de Dios en nuestra vida? A veces. Sí. A veces somos como papel higiénico. A veces somos como una cuchara. A veces somos... Y es más, un cuchillo yo lo puedo usar de una forma buena o lo puedo usar para matar a alguien. Se convierte, el mismo cuchillo tiene un uso honroso o puede tener un uso pecaminoso. ¿Me entiende? ¿Se entiende? Entonces nosotros decidimos que te dice que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces nosotros en esta vida tenemos, número uno, tenemos un gran propósito. Dios me llevó, ese bebé ahora tiene como 20 años. Yo sé que tiene un llamado de Dios, él vive en Carolina del Norte. Él sigue vivo, él va a servir a Dios. Yo pregunté por él hace un tiempito atrás, me llamaron de Carolina del Norte, una hermana, pastor, ¿cómo están dando tantos años? Le dije, ¿cómo está el bebé? Ya tiene 17 en ese tiempo, ya tenía el bebé. La mamá ya está con el Señor. Dios me movió con un propósito. Pero si yo no hubiera sido instrumento de honra en ese momento, no podría haber sido usado por Dios. Entonces, Dios te trajo a este lugar, Dios nos trajo a esta ciudad con un gran propósito. Tal vez todavía no lo vemos, tal vez digamos, bueno, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está? Pero hemos llevado mucha gente al Señor.
¿no? Samuel sabe, el mismo Samuel es fruto del trabajo cuando venimos la primera vez. Pero Dios quiere que seamos instrumentos de honra. Tal vez como la cuchara, tal vez por el helado, qué rico, ¿no? Ice cream, qué rico helado. Debemos ser instrumentos para Dios. Pero ¿cómo yo soy instrumento para Dios? Cuando yo decido seguir los caminos de Dios, ¿se entiende? Yo decido qué tipo de instrumento quiero ser. Porque si yo no soy de honra, si vivo en pecado, si me alejo de Dios, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos no somos ninguno perfecto. ¿Cuántos son perfectos acá? Ninguno. Todos somos, pero entonces debemos todos, incluido yo, mi esposa, siempre tenemos que estar pidiendo perdón al Señor, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que tratar de ser ese instrumento que Dios diga, oh, yo quiero usar ese vaso que está limpio. ¿Cuánto se tomaría un vaso de agua con tierra? ¿Pero es un vaso con agua o no? ¿Es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la tierra está fea, sucia, fea, pero si el vaso está limpio, no, yo voy a elegir, este es más rico. Yo me tomo el vaso limpio, porque es el que es más predispuesto para usar. El otro lo tengo que vaciar, lo tengo que limpiar y después lo puedo usar. Y Dios muchas veces tiene que limpiarnos, como lo hizo con Saulo. Lo tuvo que tirar del caballo, le tuvo que hablar de cómo estás equivocado, estás yendo por el camino incorrecto. Porque Dios tenía, ¿cuántos creen que Dios tenía un propósito con Saulo? ¿Sí o no? ¿Dios tenía un propósito con Saulo? Sí. Como lo tiene con usted, lo tiene conmigo. Dios tiene un propósito grande con nosotros. No sabemos nuestro futuro. Dios tiene una pareja para los que están solteros. Dios tiene hijos, Dios tiene familia, Dios tiene ministerio, Dios tiene grandes cosas. Pero nosotros tenemos que decidir ser instrumento de honra. Ninguno quiere ser el papel de toilet. No, ninguno, pero a veces como que sí somos. Y Dios tiene que decir, no, quiero que seas un instrumento útil. Instrumentos de oro, dice el pasaje, en una casa hay instrumentos de oro y de plata, pero también hay de madera y de barro. Pero fíjese qué interesante, no tiene usted por qué ser siempre de barro o para uso vil. Dice que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea que sí, si usted se siente que es instrumento de barro, que si usted no está siendo usado por Dios, que tal vez usted está lejos de Dios. Si usted se arrepiente, si usted busca de Dios, si buscamos la presencia de Dios y decimos, Señor, he fallado, me he equivocado, no soy el instrumento que tú quieres, pero yo quiero que tú me limpies, Dios lo hace. Dios escucha el arrepentimiento y Dios nos limpia totalmente, nos deja como nuevo, nuevito. Y Dios nos puede usar para milagros, para sanidades, para hablar en lengua, para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Cómo Dios lo usó a Pablo después? Levantó iglesia, oró, hizo milagros, Dios lo usó grandemente al apóstol. Pero antes era un asesino. Antes era como papel higiénico. Pero dijo, no, yo no quiero que sea papel higiénico, yo quiero que seas un instrumento honroso en mi mano, un instrumento de oro. ¿Cuánto quieren ser de oro? El oro es valioso. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? Cortito. Es que nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Pero tenemos que tener cuidado en qué tipo de instrumento yo quiero ser para Dios. ¿Quiero ser instrumento de oro o quiero ser el instrumento de barro? Usted decide, yo decido. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Él te trajo a esta ciudad con un propósito. ¿Cuál es el peligro? Desviarnos del propósito, como hizo Saulo. Pero así todo, Dios le dio la oportunidad de encaminarse otra vez y de poder cumplir el propósito grande que Dios tenía para Saulo. Si yo así en el Camino del Norte, en vez de predicar el Evangelio, me hubiera dedicado a seguir trabajando, no pude trabajar. Dios no me dejó trabajar y Dios me sostuvo. Eso fue otro milagro. Tuve 6 meses en aquel lugar, no pude trabajar, pero toda la semana tenía un cheque limpio en los bolsillos de ofrenda y de diezmo. La gente me abrazaba y iba a mi casa y tenía sobre con el sueldo. Dios me lo proveyó. Porque estaba haciendo instrumento en las manos de Dios. Cuando usted es instrumento en las manos de Dios, nada te va a faltar, nada vas a necesitar, porque Él nos suple todas las cosas. Porque el propósito es de Dios. Dios tiene grandes cosas. Porque Él nos hizo, Él nos llamó. Lo importante es que Él sea mi Salvador y mi Señor.
que yo le siga a Él, que yo hable con Él, que yo me limpie, como dice la Biblia, de las pasiones juveniles, de los malos pensamientos, de las malas decisiones cada día. No es fácil. ¿Cuánto creen que es fácil? Yo tengo como 40 años cristiano, más, un poquito más. Y todavía sigo peleando con algunas cosas. Pero Dios, cada día me debo limpiar, cada día me debo arrepentir y debo decirle, Señor, no quiero ser papel higiénico, yo quiero ser una cuchara, un cubierto de oro. Anda a ser amén. ¿No? ¿Cuánto quiere ser papel higiénico? ¿Cuánto quiere ser instrumento de oro, una cuchara de oro, un tenedor de oro, un vaso de oro? ¿Cuánto dicen? Imagínense que el Señor diga, esa copa de oro, esa copa yo quiero. Y Dios va a elegir, Dios va a buscar instrumentos que está limpio con su sangre y que nos mantenemos en la brecha, nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar a Dios. Hasta aquí el mensaje. Dios quiere instrumentos de honra. Dios quiere que seamos utilizados por Dios. Dios dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no quiere que vivas depresivo, Dios no quiere que vivas depresiva, Dios no quiere que vivamos en derrota, Dios quiere que vivamos en victoria y Dios quiere usar nuestra vida, pero nuestra vida debe estar limpia para que Él pueda usarnos como instrumento para su gloria. Oremos a Dios. Si Dios te habló en esta noche, levanta tu mano, ponete de pie, lo que tú quieras. Dios tiene un plan. Padre, mira a tu pueblo, mira, Señor, que nos hemos reunido en esta noche, Señor, con un propósito. Tú nos has traído a esta ciudad con un plan. Así como a Saulo, tú lo llamaste, Señor, lo tiraste del caballo y lo pusiste en el lugar que él tenía que estar. Tú nos has traído a su auxilio. Señor, bendecimos tu nombre. Queremos, Señor, limpiarnos todas estas cosas que no sirven, Padre. Y queremos ser usados por ti, Señor. Espíritu de Dios, ministra nuestra vida. Úngenos, Señor, en esta noche, Padre. Glorifícate, Señor. Usa la vida de tus hijos en esta noche, Padre. Así como hiciste con Saulo, Señor, que tú te encontraste con él y le mostraste el propósito que él tenía. Y qué tipo de instrumento era él. Porque tú dijiste en tu palabra que era instrumento escogido, mes este o esta. Porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Glorificamos tu nombre, Señor, y aquí estamos, Señor, para ser santificados con tu sangre, Señor. Si hemos pecado, nos arrepentimos. Si nos hemos alejado de tu propósito, te pedimos perdón. Si no hemos hecho tu trabajo, Señor, te pedimos perdón porque estamos llamados a ser instrumentos de honra. Te adoramos, te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, ahora, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.